profundidades de la historia europea, un nombre ha resonado por siglos con terror y fascinación: Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Se dice que torturó y desvivió a cientos de jóvenes, bañándose en su sangre para preservar su juventud y belleza. Pero ¿cuánto de esta historia es verdad y cuánto es mito? ¿Fue Elizabeth Bathory realmente una desvividora en serie? ¿O fue víctima de conspiraciones políticas y culturales de su época? ¿Y qué llevó a una noble húngara a convertirse en uno de los personajes más macabros de la historia? La historia de Elizabeth Bathory es un recordatorio de cómo las leyendas pueden superar la realidad. ¿Fue realmente una asesina en masa o una víctima de su tiempo? Hoy exploraremos cada rincón oscuro de su historia para descubrir la verdad detrás de la Condesa Sangrienta. ¿Qué eventos de su infancia y contexto social pudieron influir en los oscuros actos que se le atribuyen? Descubrámoslo juntos. Para entender la historia de Elizabeth Bathory, debemos viajar al siglo XVI, una época marcada por conflictos, supersticiones y un sistema social profundamente jerárquico. Elizabeth nació en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría, pero su vida, desde el principio, estuvo rodeada de oscuridad. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Hungría. Su familia, los Bathory, era una de las más influyentes de la región, con conexiones directas con la nobleza y la realeza. Pero también tenían una reputación de crueldad y prácticas oscuras. Desde pequeña, Elizabeth estuvo expuesta a actos de violencia extrema. En los castillos medievales, los castigos físicos y las ejecuciones eran comunes, y los nobles solían presenciar estos eventos como parte de su educación. Algunos relatos sugieren que Elizabeth comenzó a mostrar un interés perturbador por el sufrimiento humano desde muy joven. A pesar de las influencias oscuras de su entorno, Elizabeth recibió una educación muy avanzada para una mujer de su tiempo. Aprendió varios idiomas, estudió matemáticas, filosofía y ciencias, y también fue instruida en política y manejo de propiedades. Elizabeth Bathory no era una mujer común. Su educación y su intelecto la colocaban por encima de muchas de sus contemporáneas, lo que la hacía aún más poderosa y peligrosa. El siglo XVI estaba profundamente influenciado por la religión y las supersticiones. En Europa del Este, las creencias en brujería, maldiciones y rituales mágicos estaban muy extendidas. Es en este contexto que surgieron muchas de las leyendas que rodean a Elizabeth Bathory. Los primeros años de vida de Elizabeth Bathory estuvieron marcados por el poder, la violencia y las supersticiones. Estos elementos, combinados con su propia personalidad, formarían la base de los actos oscuros que se le atribuyen más adelante en su vida. ¿Qué ocurrió dentro de esas paredes que llevó a la creación de una de las leyendas más macabras de la historia? Descubrámoslo juntos. En 1575, a los 15 años, Elizabeth Bathory se casó con Ferenc Nadasdy, un poderoso militar conocido como el Caballero Negro de Hungría. La boda fue un evento majestuoso que unió a dos de las familias más influyentes del reino. Pero detrás de las apariencias, esta unión marcaría el inicio de una serie de eventos oscuros. Tras su matrimonio, la pareja se instaló en el castillo de Čaštice, una fortaleza imponente que se convertiría en el escenario de los supuestos crímenes de Elizabeth. Mientras Ferenc se dedicaba a las campañas militares, Elizabeth quedó a cargo de la administración de las propiedades, los sirvientes y los campesinos. El castillo de Čaštice estaba estratégicamente ubicado y ofrecía a Elizabeth un entorno aislado y perfecto para llevar a cabo sus actividades, sin ser molestada. Ferenc Nadasdy
era conocido por su brutalidad en el campo de batalla. Se dice que enseñó a Elizabeth métodos de tortura y castigo que utilizaba contra sus enemigos. Según algunos relatos, ambos compartían una fascinación por la violencia y el sufrimiento humano. La violencia no era solo aceptada en esa época, era parte del estilo de vida de la nobleza. A medida que pasaban los años, comenzaron a surgir rumores sobre desapariciones de jóvenes campesinas. Las muchachas eran llevadas al castillo con promesas de trabajo o educación, pero nunca regresaban. Sin embargo, debido al poder e influencia de la familia Bathory, pocos se atrevían a cuestionar a Elizabeth. Los testimonios posteriores describen actos de tortura que desafían la imaginación. Se dice que Elizabeth golpeaba, quemaba y mutilaba a sus víctimas, disfrutando del dolor que les infligía. Algunos relatos afirman que incluso bebía su sangre o se bañaba en ella, creyendo que así preservaría su juventud y belleza. Las historias dicen que Elizabeth Bathory utilizaba la sangre de sus víctimas para mantener su piel joven y perfecta. Aunque gran parte de estas historias son consideradas exageraciones o fabricaciones, lo cierto es que las desapariciones eran reales. La figura de Elizabeth Bathory comenzó a convertirse en una leyenda siniestra, alimentada por rumores y supersticiones. El castillo de Chachtiche sigue siendo un lugar de misterio y terror. Sus muros fueron testigos de eventos que aún hoy son objeto de debate. ¿Fue Elizabeth Bathory realmente una desvividora en masa o fue víctima de una conspiración política? Lo que ocurrió dentro de esas paredes sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. A medida que los rumores sobre Elizabeth Bathory y las desapariciones de jóvenes campesinas se extendían, las autoridades húngaras comenzaron a prestar atención. En 1610, el conde György Thurzó, primo lejano de Elizabeth y mano derecha del rey Matías II, fue encargado de investigar las acusaciones. El 30 de diciembre de 1610, Thurzó y sus hombres irrumpieron en el castillo de Chachtiche. Lo que encontraron dentro superó sus peores expectativas. Según los informes, descubrieron cuerpos de jóvenes torturadas, algunas aún con vida, y evidencias de brutales castigos. Los soldados encontraron cuerpos mutilados, instrumentos de tortura y víctimas agonizantes en las mazmorras del castillo. Durante el juicio, más de 300 testigos testificaron contra Elizabeth Bathory. Sus testimonios detallaron actos horribles, torturas con agujas, quemaduras, mutilaciones y hasta canibalismo. Uno de los relatos más impactantes afirmaba que Elizabeth se bañaba en la sangre de sus víctimas para mantener su juventud. En enero de 1611, Elizabeth Bathory fue declarada culpable de múltiples desvivimientos. Sin embargo, debido a su posición noble, no fue ejecutada. En cambio, fue condenada a reclusión perpetua en una habitación sellada dentro de su propio castillo. Elizabeth Bathory pasó sus últimos años de vida en una habitación sellada dentro del castillo de Chachtiche. Solo tenía una pequeña abertura en la puerta para recibir alimentos. No se le permitió ver la luz del sol ni interactuar con nadie fuera de sus guardias. Los registros históricos sugieren que Elizabeth intentó mantener su cordura escribiendo y rezando. Pero la soledad y el aislamiento terminaron por consumirla. El 21 de agosto de 1614, Elizabeth Bathory fue encontrada muerta en su celda. Había pasado 4 años en total aislamiento. Aunque su vida terminó, su leyenda apenas comenzaba. Con el paso de los siglos, Elizabeth Bathory se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Su figura ha inspirado libros, películas y obras de teatro, convirtiéndola en la vampiresa original y en uno de los personajes más fascinantes
y aterradores de la historia. Pero, ¿fue realmente una desvividora en masa o fue víctima de una conspiración política? Algunos historiadores creen que Elizabeth fue acusada para despojarla de sus tierras y riquezas. Las pruebas contra ella eran inconsistentes y muchas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Desde películas hasta novelas góticas, la figura de Elizabeth Bathory ha sido reinterpretada una y otra vez. Se la ha presentado como una villana, una víctima y hasta como una figura feminista que desafió las normas de su época. La historia de Elizabeth Bathory sigue siendo un misterio. ¿Fue realmente una asesina brutal o una víctima de las intrigas políticas de su tiempo? Lo cierto es que su legado sigue vivo, recordándonos que a veces la línea entre la realidad y la leyenda es muy delgada. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que Elizabeth Bathory fue una desvividora en masa o una víctima de conspiraciones? Déjanos tu comentario. Si te ha interesado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes de la historia y la criminología.